hacerme una seña, vale. Bueno, primero dar gracias al pastor Tapón, al hermano anciano Juan, gracias por permitirme en esta tarde poder dirigirme a todos ustedes. Es para mí un honor y un privilegio, y quiero que sepan, lo digo de corazón, que entro con mucho respeto a vuestras casas y intentando ser de bendición. Amén. La verdad que quiero decir, antes de empezar, que es para mí una bendición en este tiempo, como decía el pastor, el anciano Juan, poder conocer y poder estar ahora mismo en Francia, poder trayendo una palabra. Yo también estoy pastoreando una iglesia y estoy conociendo a muchísima gente y estoy invitando a gente y conociendo a mucha gente que la verdad que es una bendición tener amistades pues de diferentes lugares, y en este caso tengo que decirlo, es para mí en este tiempo uno de esos amigos especiales que he conocido, nuestro amigo Luis. Ha sido un éxito para mí el haber podido conocerle, porque estamos teniendo un tiempo muy bendecido, con unas conversaciones muy de Dios, y la verdad que hay un buen entendimiento entre nosotros, y él me aconseja a mí, yo le aconsejo a él, hablamos uno, hablamos otro, y qué bueno es, Iglesia de Jesucristo, poder tener amistades de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Dice la Biblia, en multitud de consejeros hay sabiduría. No solamente es importante tener buenos amigos, sino que es totalmente necesario. Yo se lo digo por experiencia, a pesar de que es corta mi trayectoria en el ministerio, llevo ya 3 iglesias pastoreadas, aproximadamente 4 años de pastoreo, he llevado diferentes campos de jóvenes, de intercesión, y créanmelo que siempre he necesitado en algún momento llamar por teléfono a un amigo y pedirle consejo. Y me ha abierto el campo de visión y he visto las cosas de diferente manera. A veces, si no hubiera sido por hacer esa llamada de teléfono, hubiera cometido más de un error, muchísimos más. Pero gracias a Dios que ha habido consejeros los cuales he pedido consejo y me han ayudado. El primer consejo de esta tarde para la iglesia de Bernís es que cuides los amigos, que tengas buenos amigos en el nombre del Señor. Amén. Bueno, pues nada, vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Nehemías, un libro en el cual hay muchísimas enseñanzas para poder sacar. Y vamos al capítulo 1 y versículos 3 en adelante, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. No me he presentado, me llamo Valentín Borja, soy de la ciudad de Vitoria y, como bien les decía, estoy pastoreando la iglesia de la Sulamita en Miranda de Ebro por la gracia del Señor. Y leemos así, y dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y gran afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos queridos, Nehemías, en aquel tiempo, les pongo un poquito en situación, es el copero del rey Artajerjes, un puesto de mucha importancia, de mucha responsabilidad. Nehemías, quiero decirles, he estudiado un poquito sobre él y no nació en Jerusalén. Y ahora dice que escucha que el pequeño remanente que hay en Jerusalén está en gran mal y en gran afrenta, los muros derribados y las puertas quemadas a fuego. Y el primer detalle que Dios me hablaba es que había un pequeño remanente que seguía guardando las cosas del Señor en momentos de dificultad. Y hermanos queridos, hoy en día estamos en tiempos de dificultad, en tiempos de malas noticias, en tiempos de inquietud, de nerviosismo y de sufrimiento. Pero sigue habiendo un pequeño remanente, que es la iglesia de Jesucristo, que seguimos buscando nuestras respuestas a nuestras preguntas en Jesucristo, que seguimos dándole la gloria a nuestro Señor y que sabemos que el que resuelve nuestros problemas se llama Jesús de Nazaret.
Amén. Miren, Iglesia del Señor, quiero en esta tarde que se sientan importantes. Quiero que se sientan dichosos. Y no solamente porque yo les quiera animar, que sí que les quiero animar, pero porque la Biblia me avala para poder animarlos. Y dice el libro de Esther, Iglesia de Jesucristo, que había una mujer un rey, que quería buscar en su país, en su reino, una compañera, una mujer, para compartir con él su reino y su trono. Vinieron doncellas de todo el país, doncellas con gran economía, con dinero, con buenos vestidos, con buenos perfumes, mujeres y doncellas de sangre azul. Pero dice la Biblia que el rey Asuero no halló gracia en ninguna de ellas. Pero un día este rey caminaba por su reino de Susa y vio una mujer que se llamaba Esther. Y noten, marquen el perfil de Esther. Mendigaba por las calles. Era huérfana de padre y madre, puesto que vivía con su primo Mardoqueo. Y miren el perfil de Esther. Mendigaba por las calles, sin vestidos, sin atavíos, sin ropas, sin economía. Pero, Iglesia de Jesucristo, halló gracia ante los ojos del rey Asuero. Dice la Biblia que la trajo al palacio y durante 2 años la estuvo perfeccionando, la estuvo enseñando, la estuvo capacitando, y a los 2 años la llevó hasta el trono, la hizo su esposa y compartió con él su reino y su trono. Hermanos, Iglesia de Bernís, el rey Asuero por excelencia, viendo en la humanidad un pueblo que tenía mucha economía, que tenía la política, que tenía los gobiernos, que tenía la bolsa, que tenía el dinero. Atención, no halló gracia ante los ojos de este pueblo, pero había un pueblo gitano que mendigaba por las calles, que iba de pueblo en pueblo, que era huérfano, que con muchos respetos vivía en la idolatría y en la borrachera. Pero atención, ¿qué tendríamos? Hallemos gracia ante los ojos del rey Asuero por excelencia. Nos trajo hasta el palacio, que es su iglesia, y nos está enseñando, nos está preparando, nos está capacitando, y pronto, muy pronto, nos llevará con él a las bodas del Cordero y compartiremos con él su reino y su trono. Por eso, Iglesia de Bernís, siéntete importante, ten esperanza en el nombre del Señor. ¡Ay, qué bien! Siento la palabra de Dios dentro de mí. Seguimos leyendo y dice Nehemías que cuando se entera de la noticia que había en Jerusalén, dice: oré y ayuné por largos días. Digo en esta tarde que vivan los hombres y mujeres que tienen carga por la obra del Señor. Dice la Biblia en el libro de Isaías: maldito y sea aquel que haga la obra de Dios indolentemente. Digo en esta tarde que los hombres y mujeres que en medio de la dificultad se mantienen fieles a Dios, Iglesia de Jesucristo, tienen mucha repercusión en el cielo. Miren, había un hombre, un apóstol, que se llamaba Juan, hijo de Zebedeo y de Salomé, nacido en Cafarnaún, de oficio pescador, pero si por algo se le conoce poderosamente, es porque recostó su cabeza en el pecho de nuestro querido Jesucristo. Escuchó los latidos del Señor más de cerca que ningún mortal, vio hechos gloriosos con él, vio resucitar a la hija de Jairo, le vio transfigurarse en el monte Tabor. Pero cuando ya era de avanzada edad, cuando su columna vertebral se estaba encorvando y su pelo estaba plateado, el mismo emperador lo lleva hasta la isla de Pasmos. Y ahora en esta isla, cuando está en una cueva lúgubre, sin apenas comida, sin apenas ropa para taparse, cuando por medio del Espíritu Santo le he revelado los acontecimientos futuros que han de venir, dice la Biblia que un ser celestial se aparece en la cueva donde está Juan. Juan, viendo este ser celestial, se tira de rodillas al suelo, dice la Biblia literalmente, y se pone a adorarle. Pero este ser celestial que este ser celestial, que era un ángel, le dice:
¿Dónde vas, Juan? A mí no me adores, que yo soy un consiervo tuyo. ¿Qué no verían esos ángeles viendo a Juan en esos momentos de dificultad, que tiene que venir uno de ellos a acompañarle? Es que tengo que decirte algo, iglesia de Bernís, los hombres y mujeres que en momentos de dificultad, que en momentos de pandemia, que en momentos de lutos, que en momentos de enfermedad se mantienen fieles a Dios, son tema de conversación en el cielo. Por eso dice la palabra de Dios: estas son las cosas que anhelan mirar los ángeles. Los ángeles, iglesia del Señor, han sido creados para adorar. Ellos, iglesia del Señor, no tienen dificultades económicas. Ellos no ven cómo seres queridos se van prematuramente, desgarrándoles el corazón. Ellos no tienen que ir a visitar nunca ningún hospital, pero ellos nos ven que nosotros, con escasez, con enfermedades, con el corazón roto y pañuelos negros en el cuello, todos los días a las 7 de la tarde, seguimos levantando nuestras manos, seguimos adorando y seguimos alabando, y los ángeles se vuelven locos. Con mucho respeto se rompen la camisa y dicen: ole, ole, vivan los hombres y mujeres en la tierra que son fieles a Dios en los momentos de dificultad. Amén. Seguimos leyendo. Y dice el capítulo 2 y versículo 5. Y dije al rey: Nehemías se pone en acción, quiere ir a Jerusalén para hallar el remedio para el pueblo de Israel. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y yo la reedificaré. Hermanos queridos, me llama la atención lo bien que se portó Nehemías. Estaba cumpliendo las leyes pertinentes que estaban en ese momento, yendo donde el rey, cumpliendo el orden establecido. Y me llama la atención cuando aquellos hombres se encontraron con Jesucristo y enseñando una moneda, le decían, probándole: ¿qué hemos de hacer? ¿Tributar al César o entregárselo a...? Y dice Jesucristo, dice: dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Nosotros siempre tenemos que obedecer a las autoridades pertinentes, con mucho respeto y con permiso de los pastores, siempre que sea beneficiario para nuestra salud. Y tenemos que hacer caso, iglesia del Señor. Pero también no menos tenemos que hacer caso a la palabra del Señor, a obedecer a su santa y divina palabra del Señor en el nombre de Jesús. Seguimos leyendo, iglesia del Señor, buscando más enseñanzas en la palabra. Y dice en el capítulo 2 y versículo 12 que Nehemías dice: pero oyéndolo Sanbalat, horonita, Tobías, siervo amonita, les disgustó en gran extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hermanos, el enemigo no le gusta cuando un cristiano, cuando un inconverso acepta al Señor, pero cuando ya rabia y no lo puede aguantar, es cuando los cristianos nos ponemos en acción. Y siempre que va a haber gloria, siempre que va a haber avivamiento, iglesia del Señor, lo siento, te lo tengo que decir, siempre habrá oposición. Al que está con mucho respeto sentado en su sofá, sin orar, sin leer, sin buscar a Dios, sin ayudar a los pastores, sin interceder, jamás el enemigo podrá hacerle la guerra. Pero los que ayunan, los que oran, los que predican, los que interceden, tendrán guerra. Pero tengo una palabra de Dios para decirte en esta tarde: si Dios está contigo, no hay nadie que te pueda hacer la guerra. Él siempre nos dará la victoria en el nombre del Señor. Quiero contarles algún testimonio de cómo los hombres de la fe, siempre, iglesia del Señor, han tenido victoria a pesar de que ha habido grandes oposiciones. Y miren, iglesia del Señor, le quiero recordar el testimonio de Evan Roberts. Era un jovencito que nació en País de Gales y cuando tenía 12 años quedó huérfano de padre y madre y se puso de rodillas y hacía esta oración a Dios: Dios mío, por amor a tu Hijo Jesucristo, trae un avivamiento a País de Gales. Y así 1 año, 2 años, 3 años, hasta que cumplió 20 años seguía con la misma oración, y el párroco en la iglesia donde él acudía le mandó llevar una oración de jóvenes.
Cayó tal gloria de Dios en la primera oración que hizo Evan Roberts, que el domingo aquel párroco le dejó llevar el servicio matutino. Predicó la palabra con denuedo y autoridad, y la gloria de Dios caía de tal manera que los jóvenes caían al suelo, rendidos, llorando, adorando y glorificando al Señor. La Iglesia del Señor se corrió la voz de cómo cuando predicaba Evan Roberts, la gloria de Dios descendía, y venían de las iglesias de todo el condado. Las iglesias se llenaban. Ahora hacía cultos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En 2 meses, Iglesia de Jesucristo, ustedes lo pueden mirar, más de 200.000 personas se convirtieron al Evangelio. Todo porque un hombre de Dios creyó a Dios y tuvo fe en el Señor, a pesar de que hubo mucha dificultad en su casa. Dice este testimonio que Jonathan Edwards y Modi escucharon en Estados Unidos que Evan Roberts estaba teniendo ese gran avivamiento y le escribieron una carta y le dijeron: Evan, explícanos qué hemos de hacer para que llegue también el avivamiento a Estados Unidos. Y Evan Roberts escribió una nota en la cual solo ponía un renglón y decía: ora. Ese es el secreto, orar. Y se metieron en oración Iglesia del Señor, Modi, y se metió en oración Jonathan Edwards, y ahora Iglesia de Jesucristo. Allí nació el movimiento pentecostal en Estados Unidos de una manera tremenda y poderosa. En una calle, Iglesia del Señor, un hombre negro que le faltaba con muchos respetos un ojo, empezó a clamar, empezó a buscar a Dios, y allí se empezaron a manifestar los dones que estaban parados durante muchos siglos. Allí empezó el don de ciencia, el don de profecía, el don de lenguas. Y allí había unos hombres que venían de Europa y más concretamente de donde ustedes son, de Francia, y se creó la denominación de Asambleas de Dios, en la cual había un jovencito que se llamaba Clement Lecosset, el cual creyó desde muy pequeño una carga poderosa por los más pobres, por los más débiles, y cómo no, predicó a nuestro pueblo, al pueblo gitano. Y allí había 5 hombres, Jaime, Marido, Castro, Emiliano, los cuales recibieron aquella palabra que les predicó Lecosset. Vinieron a España y fueron golpeados, fueron escupidos, fueron echados de las casas, pero ellos seguían predicando, ellos seguían proclamando el reino de Dios. Y más de 300.000 personas ahora pertenecemos a la denominación de Filadelfia, gracias a hombres, Iglesia del Señor, que creyeron en Jesucristo a pesar de las adversidades. Los que crean que Dios puede hacer grandes cosas en sus vidas, griten un poderoso gloria a Dios. Amén. Aleluya. Nehemías le hacen la guerra, pero él llega a Jerusalén. Y dice la Biblia: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno que había llegado a ese lugar. ¡Ay, Dios mío! Hay algunos, Iglesia de Jesucristo, que rápidamente, por poco que hacen, se quieren lucir delante de toda la gente. Sin embargo, Nehemías llegó a Jerusalén teniendo la capacidad y los recursos suficientes para poder desempeñar el trabajo que había llegado allí. Pero él, Iglesia del Señor, estaba tranquilo. Él no decía a nadie lo que tenía que hacer ni decir, Iglesia del Señor. Dice el rey David: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, y no sean confundidos los que te buscan. Quiera Dios que en este tiempo se levanten hombres y mujeres que no les importe lo que piensen los hombres, sino que les importe lo que piense Dios. Había un hombre que se llamaba Simón de Cirene, que cuando nuestro querido Jesucristo estaba cargando con aquel pesado madero, fueron aquellos soldados los que le dijeron que cogería la cruz. Pero, Iglesia del Señor, como habían sido los hombres, cuando Simón de Cirene llegó al monte Golgotá, se fue de ese lugar y abandonó la cruz. Pero aquellos que ha sido Dios los que le han dicho que cojan la cruz, siguen adelante, siguen peleando en el nombre del Señor. Y seguimos unos minutos más y llega a Jerusalén Nehemías, y empieza, y dice el rótulo de este capítulo: Nehemías anima al pueblo a reedificar el muro, a motivar, y dice: les dije pues, vosotros veis que estamos en Jerusalén desierta y sus puertas construidas por el fuego. Venid,
edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Estar en oprobio significa estar sin la palabra de Dios como el gobierno para ese tiempo y para ese momento. Dios nos ayude a estar siempre viviendo conforme a la palabra del Señor. Que la palabra del Señor sea el báculo donde nos apoyemos como los peregrinos. Que la palabra del Señor sea el mapa en el cual visionemos el futuro para nuestras vidas. La palabra del Señor que sea el agua cuando tengamos sed, el hambre cuando tengamos el hambre, la comida, el pan cuando tengamos hambre. Quiera Dios que la palabra del Señor sea siempre nuestro edificio donde nosotros nos refugiemos. Iglesia de Jesucristo, tenemos más que nunca que predicar la palabra del Señor. Lo digo con permiso de los pastores, lo dice la Biblia. No todos tenemos ministerio de gobierno, solamente los ministros de Dios. Pero todos tenemos el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser. Y Dios pone palabras en nuestro corazón para que nosotros digamos a los que están allá afuera, pero hay a veces que no hacemos caso. Pero yo en esta tarde te quiero motivar con estos testimonios que voy a contar, que son verídicos y reales, de cómo la palabra de Dios no vuelve vacía. Y miren, tengo por gracia y por suerte tener de familia aquí en España a un hombre, a un predicador que es reconocido en la misión de Filadelfia. Él es Miguelín de Asturias. Tengo la suerte y la dicha de que me cuenta muchísimos testimonios. Y me contó un testimonio en una ocasión que me impactó. Y me decía, mira, Valentín, una vez estando en la carpa de salvación, Miguelín va con una carpa de salvación evangelizando por toda España. Y estaba en ese día en Sevilla y predicó la palabra con denuedo, con autoridad, con unción, con gloria como es él. Hizo el llamado y solamente 2 personas acudieron a hacer la confesión. Eso es inaudito. Cuando Miguelín hace un llamado, pero ese día, iglesia del Señor, solamente 2. ¿Ahora? Vale, me ponía que solamente el anfitrión me podría activar el botón. Bueno, ya está. Es que me están entrando llamadas, ya lo siento, tenía que haber puesto el wifi. Como decía, es tremendo este testimonio, por favor, escúchenlo, que les va a hacer mucho bien. Predicó la palabra, solamente 2 personas se convirtieron. Él se va para el hotel y se queda triste, afligido, porque no había visto la obra que él pensaba que había predicado. 2 meses siguientes pasan y Miguelín está en Galicia, en la ciudad de La Coruña, predicando. Termina de ministrar la palabra y un joven se le acerca, Pastor Juan, y le dice, hermano Miguelín, ¿podría hablar contigo? Y Miguelín dice, adelante. Dice, hace 2 meses tú estabas predicando en la carpa de salvación. Y le dice, sí. Dice, cuando tú predicabas, el sonido de la megafonía llegaba hasta el patio de la cárcel de jóvenes de Sevilla, donde allí estábamos 20 o 25 gitanos escuchando la palabra que tú predicabas. Mientras tú predicabas, nosotros estábamos llorando escuchando la palabra. Unos levantaban las manos, otros se abrazaban. Cuando tú hacías la confesión a esos 2 jóvenes, los 25 jóvenes que habíamos allí, aceptábamos a que Jesucristo como el dueño y el salvador de nuestras vidas. Desde ese día dejé las drogas, me junté de nuevo con mi compañera y le doy gracias a Dios porque ese día te utilizó y la palabra de Dios me salvó la vida.
Hermanos, en una ocasión llegué de pastor a una iglesia. Voy a abrir mi corazón. Como aquí no me escuchan de España, puedo contarlo. Y había dos hermanitas que no se hablaban y tenían cargos importantes. Eran mujeres de predicadores y entre ellas habían tenido una discusión y no se hablaban. Yo llego de pastor allí y entiendo que eso trae una enfermedad grandiosa a la iglesia. Me pongo de rodillas y le pido dirección a Dios para que me ayude a poder solventar esta situación. Y le digo que me dé una palabra del cielo para poder predicar y que la palabra de Dios les haga daño y se puedan perdonar. Me pongo a orar, busco al Señor, me apunto un mensaje, llego a la iglesia, subo al púlpito, me pongo a predicar y créanmelo, iglesia del Señor, no he predicado peor en toda mi vida. No me salían las palabras, tartamudeaba, no me acordaba lo que tenía que decir. Un desastre. Vuelvo para casa y le digo a mi mujer, digo, válgame Dios, Ruby, estas no se hablaban, pero ahora se van a llevar peor, ahora es cuando se matan. Digo, ya la hemos armado. Al día siguiente, vuelvo al culto y hay una oración de hermanitas. Se va la pastora, entra al culto y yo me quedo en la cafetería tomando un café con los hermanos. Termina el culto y me dice la pastora, ¿no sabes lo que ha pasado? Digo, cuéntame. Dice, cuando ha empezado la oración, solamente han pasado 15 minutos, cuando las dos juntas que no se hablaban se han levantado, han ido corriendo por el pasillo, abrazándose, llorándose, pidiéndose perdón una a otra. Cuando ha terminado la oración, me han dicho una por un lado y la otra por otro lado, pastora, la palabra que trajo ayer el pastor no nos ha dejado dormir. Estamos mal, estamos inquietas. Estaba deseando venir al culto para poder abrazar a mi prima, a mi hermana. Hermanos, yo pareciera ser que no me había enterado, pero Dios había predicado, la palabra sí ha sido lanzada. Nosotros a veces no nos sentimos utilizados cuando decimos una palabra, no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas, pero es que eso no significa que Dios te esté utilizando para poder rescatar a vidas. Te tengo que decir que a veces no tienes que ver ángeles para poder predicar, no tienes que escuchar la voz audible de Dios, solamente un pequeño sentimiento que ponga Dios en tu corazón. Tal vez estarás rescatando una vida del infierno. Que bendita sea la gloria del Señor. La palabra del Señor cambia, la palabra del Señor limpia. Miren, cuenta un testimonio, este le va a gustar al anciano Juan, ya verá. Había una gitanica que iba todos los días y era ya de avanzada edad, y iba a su cultico todos los días. Y un día llega al culto, se va para su casa y estaba cayendo un diluvio, un aguacero, una tormenta tremenda, y llega toda calada, toda mojada. Y sus nietos, que eran unos bichos, le dicen, pero a ver, abuela, mira el día que hace, ¿por qué vas al culto de esta manera? Y le decía la gitanica, no me digáis nada, hijos. Ha venido un predicador de afuera, ha traído una palabra y he disfrutado y he salido bendecida. Sus nietos le decían, Pastor Juan, y a ver, ¿de qué ha predicado? Dinos. Y la gitana les decía, pues no me acuerdo, hijos, no me acuerdo de lo que ha predicado. Y le decía a los nietos, ¿ah, sí? ¿No te acuerdas? ¿Sabes lo que te decimos? Que no vas a ir más al culto. Pero esta gitana salía llorando y decía, no me digáis eso, hijos, que me muero. La palabra del Señor era como cuando vuestro abuelico iba al río y metía la cesta de mimbre en el río. No sacaba nada de agua, pero qué limpia que salía. Así es la palabra del Señor. Vamos viniendo a los cultos y a veces no nos acordamos de lo que han predicado los siervos, pero nos vamos dando cuenta que algo en nuestro interior está cambiando, que ya no nos gusta lo que antes nos gustaba, que ahora nos entregamos a otras cosas que antes no hacíamos. Es la palabra del Señor que te está cambiando, es la palabra del Señor que te está transformando. La palabra del Señor cambia, la palabra de Dios transforma. En el nombre del Señor. Miren, con esto termino. Yo creo que la palabra de Dios transforma, y no lo digo por cuentos que haya escuchado, por películas que haya visto o por testimonios que haya escuchado.
Yo predico la palabra y sé que la palabra de Dios cambia, porque a mí me ha cambiado la palabra del Señor. A mí me ha transformado la palabra del Señor. Y seguimos leyendo y dice Nehemías, dice, para motivar al pueblo de Israel les dijo, y les dije cómo la mano de Dios había sido buena para conmigo, para poder motivarles y alentarles a edificar, les contó su testimonio. Y yo en esta tarde, iglesia de Bernis, para motivaros, para alentaros a que sigáis construyendo, a que sigáis edificando, quiero abrir mi corazón y contaros mi testimonio para haceros bien. Cárcel de Nanclares de la Oca, aquí en Vitoria, año 2007. Un servidor que tiene ante ustedes, ahora pesa 103 kilos, ni más ni menos, pesaba 47 kilos. 14 de agosto del 2007, 41 grados de calor, y entro a la prisión de Nanclares de la Oca. Estaba atado a muchos vicios y entro con unos síndromes de abstinencia tremendos. Lo pasé unos días terroríficos. Cuando ya llevo unos días más tranquilos, entra un bajón y digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo en esta vida? ¿Para qué vivo? No tengo nadie que me quiera. Perdón, no tengo a nadie, solamente hago que molestar en esta vida. A mis padres, a mis hermanos, siempre estoy haciendo mal, siempre estoy a mis cosas. Y hermanos, había un muchacho conmigo en la cárcel, en la celda, que se llamaba Marcos Hernández de Asturias, y él tenía una Biblia, su padre era predicador, y le digo, Marcos, estoy muy mal, me encuentro peor que en toda mi vida. Y me dice, coge la Biblia, Valentín, y empieza a leer. Y digo, ¿qué leo, Marcos? Que yo no entiendo ni sé. Dice, empieza a leer el libro de Salmos, Valentín, que eso es muy fácil. Y me pongo a leer la Biblia, y empiezo a leer el libro de Salmos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y llego hasta el capítulo 11. Y me paro, empiezo a leer, y de mis mejillas empiezan a salir unas lágrimas. Me pongo a mirar al cielo y decir, y escucho, y leo en la palabra, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo dirá mi enemigo, lo vencí? Y ahora pareciera ser, iglesia de Bernis, que no era David el que estaba escribiendo ese salmo, sino que era yo el que estaba ahí metido. Y como un mendigo clamé al Señor, Dios mío, por favor, sácame de esta situación. Y me pasó como aquel mendigo que se encontró un día con el rey Alejandro Magno. Cuenta la historia que aquel mendigo le pidió una moneda y Alejandro Magno sacó una bolsa repleta de monedas y se la entregó. Todos los generales se quedaban atónitos y le decían, si él solo te ha pedido una moneda, ¿tú por qué le has entregado una bolsa repleta de monedas? Y el rey Alejandro Magno respondía, él me ha pedido según su condición de mendigo, pero yo le he dado según mi condición de rey. Y entre esas monedas que me dio el Rey de Reyes aquel día, aquel mendigo que era yo, me dio la moneda de la salvación, que vive cada día en mi vida y como dice su palabra, a mí mismo me purifica. Entre esas monedas que me dio el Rey de Reyes, me regaló a mi compañera, fiel, idónea, que hoy me acompaña en el ministerio, que Dios me la bendiga. Entre esas monedas que me dio el Rey de Reyes, me dio siervos de Dios que potenciaron mi vida de una manera extraordinaria. Y había unas monedas que ya venían conmigo de serie, y eran mi padre y mi madre que siempre estuvieron conmigo cuando yo más lo necesitaba. Pero si hoy en día he pastoreado 3 iglesias y estoy predicando en la santa y preciosa y grandiosa iglesia de Bernis, no es por mi padre, ni por mi madre, ni por las monedas que he mencionado anteriormente. Es por una palabra de Dios que cambia, por una palabra de Dios que transforma. Apasionate por la palabra. No sé en qué tiempo estás viviendo, pero la palabra del Señor te hace cambiar de nivel. La palabra del Señor te cambia. La palabra del Señor te educa. Apasionate por la palabra. En el nombre del Señor. Amén. Y dice la Biblia, y Nehemías y el pueblo edificaron el muro porque tuvieron ánimo. Digo en esta tarde que Dios reprenda todo espíritu de temor en el nombre de Jesucristo
y que Dios levante hombres valientes, guerreros y mujeres valientes, guerreras, en el nombre del Señor. Un abrazo para todos, Iglesia de Bernís. Espero haberles hecho bien de todo mi corazón. Espero poder un día conocer Pastor Juan, Pastor Tapón, hermano Luis, hermano Peret, todos mis hermanos. Un abrazo fuerte de verdad y Dios os bendiga muchísimo. Estaréis en mis oraciones. Adelante, Dios os bendiga mucho.